tardes a todos y todas. Muy bienvenidos a este webinar en este tercer día de la Semana Nacional de Inclusión Financiera. Agradecemos mucho la participación que nos permite la Comisión Nacional de Inclusión Financiera en esta semana tan importante que se viene desarrollando temas que son trascendentales para la vida cotidiana de todos nuestros compatriotas. Muchísimas gracias a las personas que se están conectando y están participando desde el Zoom, aquellas que nos siguen a través de la página del Facebook de la Comisión Nacional. Y vamos a nuestro tema. En este momento voy a iniciar y me va a tocar desarrollar en esta tarde el tema de resiliencia financiera, cómo ajustar mis finanzas. Mi nombre es Laura Lesmer, soy experta en educación financiera y en inclusión financiera en particular. Como les mencionaba, hoy nos compete analizar el tema de resiliencia financiera, cómo ajustar mis finanzas. Un tema tan vigente, ¿verdad?, en estos tiempos difíciles que nos toca vivir. Como todos sabemos, en estos últimos años hemos pasado por situaciones inesperadas para todos, para el mundo en general, en la que la mayoría de las personas se vieron en la necesidad de cambiar el enfoque con la que venían haciendo sus actividades día a día. Es decir, que la pandemia trajo cambios en nuestras vidas y muchos de esos cambios o esas situaciones vinieron para quedarse. Si bien hoy, después de casi 2 años de estar en esa situación, estamos ya en las puertas de salir de aquella situación, hay otras que son ajenas a nuestra voluntad, que nos permiten o nos impactan, mejor dicho, a la economía nacional y por ende a nuestros bolsillos. En este momento les quiero compartir el objetivo de este webinar, que es la de proporcionar ideas prácticas para afrontar con entereza los gastos inesperados. Y antes de entrar en el tema, permítanme presentarles a la empresa a la que formo parte, la plataforma SA, que es una empresa consultora que ofrece asistencia técnica, consultorías, gestión del conocimiento y capacitación. Todas estas actividades bajo altos estándares de calidad. Y es nuestro compromiso con la sociedad y con nuestros compatriotas la de formar en ideas, en difundir nociones de educación financiera. Somos un grupo de mujeres, como verán en la foto, que estamos comprometidas con ese objetivo. Y aquí les presento parte de ese grupo que venimos trabajando día a día en pos al cumplimiento de aquello que les mencionaba, ¿verdad? Como mujeres paraguayas, entonces estamos comprometidas con nuestros compatriotas en brindar nociones de educación financiera. Y para adentrarnos ya a nuestro tema, me gustaría primeramente definir qué es la resiliencia financiera. Y quiero focalizarme más aún en la palabra resiliencia. Y no es otra cosa que la capacidad de afrontar y superar situaciones difíciles que nos depara la vida, ¿verdad? Y a partir de esa definición, ver que la resiliencia financiera es la que nos permite afrontar con mucha entereza aquellos gastos inesperados que nos puedan suceder. Lo más seguro es que todos hayamos vivido o sufrido imprevistos, pudiendo ser esto una enfermedad, un accidente u otras situaciones que no teníamos contemplado. Lo cierto es que en todos estos casos, los imprevistos suelen tener un impacto muy sensible en nuestros bolsillos. Cuando no estamos preparados para esas situaciones, las consecuencias pueden ser muy problemáticas en nuestras finanzas. Y ahí es donde entramos en lo que llamamos resiliencia financiera. Por tanto, es importante que podamos poner en práctica y desarrollar esa fortaleza para lograr esa diversidad para los escenarios más adversos. Así que estar preparado para esos escenarios más inesperados.
Y lograr, ¿qué es lo que logramos si estamos preparados? Logramos mucha paz mental. De ahí es que curiosamente la resiliencia es algo que se puede lograr implementando pequeñas acciones en nuestro día a día. Y esas acciones tienen que ver con la educación financiera, ¿verdad? Venimos hablando a partir del día lunes a través de las diferentes exposiciones con los diferentes exponentes del tema de educación financiera. Y no es otra cosa que la de aprender sobre nuestras finanzas personales, que es lo que nos ayuda a lograr esa palabra que hoy estamos viendo, que es la resiliencia financiera. ¿Por qué? Porque nos permite ser previsor, prevenir aquellas situaciones y prepararnos para esos momentos difíciles. Lo que hacemos mejor teniendo una educación financiera es el uso inteligente de nuestros gastos para tener, ¿qué cosa? Un control sobre nuestros ingresos. Y de manera de, con eso lo que vamos a lograr es un equilibrio en nuestras vidas. Todos anhelamos tener un equilibrio en nuestra vida, todos buscamos eso en el día a día. Otra de las acciones que podemos lograr en nuestro día a día es el ahorro. Y el ahorro es el mejor amortiguador económico que podemos tener para nuestro futuro. ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer frente a situaciones en tiempos difíciles. Y a través de eso vamos a poder visualizar un futuro más estable y sin deudas. Que imaginémonos llegar a esas situaciones y contar con ese ahorro que muchas veces anhelamos para poder hacer frente a esas situaciones. Y yo sé que este es un tema que ya se desarrolló y se va a seguir desarrollando en la semana, pero permítanme ahondar un poquitito más en la palabra ahorro, porque si bien una cosa lleva a la otra, hablando de resiliencia financiera, tenemos que tener educación financiera, tenemos que conocer del ahorro, y acá quiero compartir con ustedes algunas pequeñas pautas para ahorrar. Lo primero, lo más importante, es fijarse un objetivo. Cuando yo me fijo un objetivo, sé para qué estoy ahorrando. Entonces, puedo, por ejemplo, ahorrar para la educación de mis hijos, puedo ahorrar para comprarme un auto nuevo, pero acá lo importante y lo principal es tener fijo el objetivo para el cual estoy ahorrando. Como segunda pauta es la de ahorrar mes a mes. ¿Y qué es lo que me permite ahorrar mes a mes? Es tener una disciplina en el ahorro. Entonces, yo si todos los meses estoy ahorrando un poco, y ahora vamos a ver cuál sería como una recomendación de cómo ahorrar, yo estoy logrando una disciplina, un hábito. Y ustedes sabrán de que el hábito se logra haciendo la repetición todos los días de la misma forma. En este caso, todos los meses, ¿verdad? Y para lograr un hábito, tengo un periodo de tiempo que tengo que hacer lo mismo. Como tercera pauta, es la de destinar un porcentaje al ahorro. ¿Y por qué hablamos de porcentaje y no hablamos de monto? Porque si tengo un ingreso extra al cual yo le tengo que sumar en mi presupuesto mi salario, y si tengo un extra, ese extra cuánto es, lo que me va a permitir es ahorrar un poco más haciendo el mismo esfuerzo. Solamente designando un porcentaje, que puede ser un 5%, que puede ser un 10%, cada uno sabrá cuánto es el monto que puede destinar de ese porcentaje para el ahorro. Acá como un tips para tener en cuenta, para hacer frente a situaciones adversas, se dice que es importante tener al menos 3 meses de salario ahorrado. Porque en caso que yo hoy me quede sin trabajo por X situaciones, tenga que sobrevivir con lo que tengo, si yo tengo 3 meses de mi salario que venía percibiendo normalmente, yo voy a poder hacer frente sin angustiarme, preparándome para buscar un nuevo trabajo, y eso me va a dar tranquilidad, paz mental. Como cuarta pauta es la de priorizar el ahorro. No hay que dejar de lado, hay que darle esa importancia que amerita esta palabra. Como quinta pauta es ahorrar a mediano y largo plazo.
que es lo que veíamos con la primera pauta donde decíamos que tenemos que ponernos un objetivo. De nada sirve que hoy yo esté ahorrando, porque digo que tengo que ahorrar sin ponerme un objetivo, pasa 2, 3 meses o 6 meses y encuentro algo en que gastar y uso todo mi ahorro de una vez, ¿verdad? Esa no es la idea. Por eso es importante el de ponerse un objetivo para el ahorro, que en este caso puede ser corto, mediano y largo plazo. Y como sexta pauta, y acá me quiero detener en la imagen, es la del esfuerzo y la paciencia. ¿Por qué? Porque va a haber momentos buenos y momentos malos que me va a tocar pasar. Aún así, yo tengo que lograr, tengo que tratar de hacer ese ahorro que yo me propuse. En la imagen vemos a un grupo de hormigas que trabaja bajo la lluvia, sin importar el tiempo que esté pasando, porque sabemos que ellas se resguardan en el invierno, en el frío, y trabajan todo un periodo antes para juntar la comida de manera a no necesitar salir del lugar en donde se resguardan. Entonces eso, y ahí es donde decimos, la naturaleza es tan sabia, ¿verdad? Como unos amiguitos tan chiquitos nos pueden dar una lección de vida tan importante que si eso trasladamos a nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que lo podemos hacer. En esta placa, lo que quiero es un poco reflexionar con ustedes a través de esta frase de Paulo Coelho, donde dice que la vida siempre espera situaciones críticas para mostrar nuestro lado brillante o su lado brillante. Y muchas veces hemos pasado por esto, ¿verdad? Ante situaciones de presión, ante situaciones adversas que la vida nos da, nosotros tratamos de sacar siempre lo mejor que tenemos por dentro y mostramos que realmente somos capaces de sobrellevar cualquiera de esas situaciones. Acá les invito a que nos hagamos algunas preguntas de manera a saber si tengo resiliencia financiera. Y en este caso, lo que hacemos es mirar un imprevisto que puede estar provocado por una enfermedad o por un accidente, ¿verdad? Y nos decimos, ¿estoy preparado económicamente para hacer frente a esta situación? Y cada uno se va a responder en forma personal e íntima. ¿Estoy preparado para enfrentar una enfermedad en caso que ocurra? Si me ocurre un accidente, ¿estoy preparado económicamente? ¿Tengo ahorros constantes y bien planeados? Es otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Tengo planes a largo plazo? El ser humano siempre es importante que nos pongamos planes, porque la vida está justamente hecha de eso, de ir buscando superarnos en muchas cosas. Hoy somos estudiantes, mañana queremos ser profesionales, luego queremos formar nuestra familia, querer tener hijos, lograr llegar a una edad donde podamos disfrutar de lo que hemos cosechado, ¿verdad? Ver a nuestros hijos realizarse profesionalmente, etcétera, etcétera. Como otras preguntas que tengo acá a mano, ¿tengo conocimiento pleno de mis finanzas personales? Y ahí es donde venimos y hablamos de vuelta en lo que es la educación financiera, ¿verdad? Conozco realmente cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, qué es lo que me sobra a fin de mes para poder hacer frente a mis compromisos que son inesperados. ¿Cumplo siempre con mis compromisos de pago? Es otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿O asumo compromisos sin mirar realmente si estoy en condiciones de pagarlos? Y después, a fin de mes, voy a ver cómo soluciono el problema, ¿verdad? ¿Tengo plan de salud? ¿Cuento con un seguro médico? ¿Tengo un plan, un pequeño monto de contingencia en caso de haber un problema de salud en la casa? Cuando tenemos chicos en la familia, es mucho más importante todavía esta situación, o sobre todo aquellos adultos mayores, porque muchas veces tenemos nuestros padres viviendo con nosotros, los abuelos, que son como los niños, ¿verdad? Que no avisan cuándo se van a enfermar y tenemos que estar preparados. Entonces, a partir de estas preguntas y de estas respuestas que nos hayamos hecho en forma mental,
Si todas estas preguntas fueron no en sus respuestas, o en su mayoría, entonces hay que poner atención. Entonces hay que detectar aquellas áreas que son de oportunidades para lograr mejorarlas. Es momento de trabajar y de tomar acción ante todos estos temas. Compartir con ustedes algunas estrategias para mitigar los impactos sobre nuestras finanzas personales. Y volvemos de vuelta a lo que es el presupuesto familiar. Habrán escuchado hablar en todas estos webinarios en estos días y los que resta de la semana lo escucharán. Es importante contar con un presupuesto familiar. Ese presupuesto familiar tiene que ser realista en cuanto a sus ingresos y sus gastos, no ese yo supongo que voy a tener este ingreso este mes porque soy independiente, pero al tal momento que no ingrese o no esté en mi poder o en mi cuenta del banco o en donde sea, yo no puedo saber si tengo o no tengo, porque muchas veces hay veces que uno cobra en el mes sus ingresos y a veces no, por eso es importante el pequeño ahorro de 3 meses de salario, que le hablaba hace rato, ¿verdad? Estos ingresos y estos gastos tienen que ser actuales y a futuro, porque hay gastos que hoy no tengo, pero sé que dentro de 3 meses o 6 meses los voy a tener. Entonces, es importante para poder administrar bien nuestros recursos escasos. Otra cosa es la clave en el hogar, es compartirlo todo. Y de ser posible, tener una caja común. Yo sé que este tema es muy difícil, sobre todo cuando dentro de la familia la mujer trabaja, el hombre trabaja, pero es importante practicar, y es un hábito también que podemos desarrollar, de tener un fondo familiar. Y sobre todo un presupuesto, juntando todo lo que ganamos y ver dónde podemos hacer los ajustes que necesitamos. También hacer un listado de todos los gastos que se tienen y como meta ver aquellos que se pueden recortar o aquellos que son innecesarios. Y acá podemos hacer una lista extensa y podemos hablar horas esta tarde de qué podemos analizar. Y acá le quiero dar 2 ejemplos sencillitos. Todos o la mayoría o un gran porcentaje tenemos teléfonos celulares. Tenemos líneas y las líneas tienen internet. Esa línea de llamadas y de internet vienen con un plan. Podemos hacer un análisis a ver si realmente estamos en condiciones de seguir soportando o si no es necesario a veces hasta recortar y pagar un poco menos. También sucede lo mismo con con el cable, con el servicio de cable en el hogar, que muchas veces están los planes básicos y después tenemos que contratar canales específicos y por cada canal un costo adicional. Entonces, veamos si es necesario. ¿Estamos viendo realmente esos canales que hoy estamos pagando adicionalmente o no? ¿Es o no necesario? Y así hay muchos otros gastos que podemos ir mirando en nuestra lista para poder hacer esos ajustes que les estoy mencionando. También es importante tener disciplina y austeridad en estos gastos, bajar al mínimo en el hogar con el compromiso de todos los miembros de la familia. Por eso es importante hablar del presupuesto, hablar de los gastos en la casa, ¿verdad? No solamente cuando llega el momento de que no hay dinero y decirle a los hijos, no puedo hacer ese gasto porque no tengo dinero. No, tenemos que enseñarles a aprender de que la plata o el dinero se gana y cómo se gana. Y que a veces hasta es más difícil ganar y luego gastarlo en un ratito, se va toda la plata. Entonces, por eso es importante hablar de este tema a la interna. Desde chiquititos, como hablaba mi colega el otro día, desde los 5 años nosotros podemos empezar a hablarle a los chicos de educación financiera. Y es un proceso que si llegamos a hacerlo, realmente el día de mañana que sean adultos y tengan a cargo personas, sus propios hijos, eso es algo satisfactorio que uno ve que se trasciende de generación en generación. Y ese es el cambio que queremos lograr con todas estas actividades, ¿verdad? A continuación, mostrarles esta pequeña reflexión, ¿verdad? Donde nos dice que una educación financiera es importante, aunque no significa que nos va a sacar de la crisis. Yo tengo una educación financiera, de igual manera
puedo estar en una crisis económica. Pero ¿qué significa? Si yo fortalezco esa educación financiera que tengo, lo que va a hacer es ayudarme a afrontar la siguiente con mayor resiliencia. Y de eso se trata el tema que hoy estamos viendo. ¿Cómo gestiono la economía familiar ante una reducción de ingresos? Y no solo ante una reducción de ingresos. Hoy estamos viviendo situaciones a nivel país, a nivel mundial, donde vemos que hay subas de combustible, y esa suba de combustible no solo impacta en el bolsillo de la persona que tiene un vehículo, sino que eso se ve reflejado luego en todos los gastos relacionados a la canasta familiar, al servicio de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Ese impacto es un efecto dominó que otra vez recae en muchas más cosas. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Si hay una disminución en nuestros ingresos o un aumento de aquellos consumos que estamos teniendo normalmente, lo que vamos a tener es un desequilibrio financiero. Y tenemos que atender sin demora, sin dejar que sucedan. Hoy, hace unas horas atrás, había la publicación en uno de los diarios donde decía que la guerra en Rusia estaba haciendo que el efecto de que el barril del crudo va a subir, y eso por consecuencia va a impactar en el precio de los combustibles. Y va a llegar a subir a 12.000. Hoy estamos pagando en un promedio 8.000, 9.000 guaraníes. Si llega a esos montos, estamos hablando de cuánto por ciento de aumento. ¿Cómo va a impactar eso en mis finanzas? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar y vamos a replanificar nuestras finanzas. ¿Y eso qué va a suponer? Revisar de vuelta nuestro presupuesto familiar, mis ingresos, mis gastos. Realizar un nuevo presupuesto, teniendo en cuenta aquellos cambios en los hábitos de consumo, ¿verdad? Hoy, yo normalmente, qué sé yo, vengo saliendo todos los fines de semana con mi familia a comer un sábado a la noche, un domingo al mediodía. No, a partir de ahora vamos a salir cada 15 días, ya no lo vamos a hacer todos los fines de semana. A modo de ejemplo, y habrán de esas muchas otras situaciones que podemos revisar y que podemos analizar, ¿verdad? Porque con esto lo que nosotros queremos lograr es la salud financiera en el hogar. También es importante sumar todos los recursos de la familia y de vuelta, lo que les mencionaba en la lámina anterior. Si la mamá trabaja, si el papá trabaja, si hay hijos, hay familias que tienen ya hijos en edad laboral y que deberían de aportar en la casa. Si no lo hacen, ¿verdad? Si lo hacen bien, y si no lo hacen, hay que hablar con ellos, porque mientras que vivan bajo un mismo techo, todos somos responsables. Alguien paga la luz, alguien paga el teléfono, ¿verdad? Entonces, eso es importante hacerle saber también a los hijos. Entonces, decir que el aporte de todos va a generar un ingreso que va a ayudar a la unidad familiar. Y una vez que tengamos ya nuestra situación financiera controlada por el momento, es momento de reinventarse. Y reinventarse tanto profesional como financieramente. La palabra reinvención es una palabra que se utilizó mucho en los últimos años, ¿verdad? Donde vimos que hubieron personas que se tuvieron que reinventar más de una oportunidad porque dejaron de hacer una cosa para hacer otra, se dieron cuenta que esa situación no les iba a ayudar, entonces tuvieron que buscar otra vez otra nueva situación, otra nueva fuente de ingreso que les permita subsistir, porque la situación no es porque no querían, sino porque estaba totalmente parada la economía. Algunos se beneficiaron, algunas áreas, pero otros sí tuvieron un impacto que necesariamente tuvieron que reinventarse. Entonces, si nosotros a partir de todos estos tips, todas estas cosas que les he mencionado, desarrollamos nuevas habilidades ante esa situación de reto, lo que vamos a hacer es desarrollar nuestras nuevas competencias. Eso significa que los nuevos desafíos que se presentan pueden verse como una oportunidad para hacer cosas diferentes, de manera diferente, desarrollar, como les decía, nuevas competencias, aprender a mejorar y buscar otras oportunidades.
Siempre es importante ver el lado positivo de las cosas. Eso ayuda muchísimo. No ser pesimista, no solo pensar de que a uno solamente le está ocurriendo esas cosas. No, si nosotros vemos siempre las cosas buenas de las cosas, aunque sea la situación más adversa, si vemos el lado positivo, eso nos va a ayudar a superar esa crisis o esa situación lo más rápido posible. Y por último, cambiar nuestras prioridades y ajustar nuestros planes. Entonces, esas son las nuevas habilidades que tenemos que desarrollar y si ya la estamos haciendo, maravilla. Y aquellas personas que no están viendo de esta forma, es el momento oportuno para empezar a hacerlo. Aquí quiero compartir algunos consejos prácticos para ahorrar en tiempos adversos. Anteriormente veíamos que cuando les mencionaba el tema del ahorro, que es importante tener un objetivo, hacerlo mes a mes, no solamente ahorramos teniendo un dinero en una caja de ahorro de alguna entidad financiera o en el chanchito o en la casa, sino que también hay otras formas de ahorrar, de manera que ese dinero que hoy estamos teniendo como ingreso nos alcance y nos sobre de ser posible. Entonces, acá miramos y vemos algunos ejemplos. Planificar menú semanal de comidas con lista previa. Qué interesante, ¿verdad? Si nosotros vamos a ir al súper, ¿qué es importante? Tener una lista de cosas que vamos a comprar. Yo, en mi hogar, somos 2 nenas, mi marido y yo, y normalmente salimos de la casa y estamos fuera todo el día, entonces los 4 tenemos que almorzar fuera de la casa. Entonces, ¿qué hacemos? Preparamos nuestro menú y cada uno lleva. Eso significa que el gasto se va a reducir al 50 y menos también, porque ustedes saben, si yo salgo a almorzar fuera de la casa, eso implica un 20, 30 mil por persona, ¿verdad? Dependiendo del lugar, del menú. Pero si con ese 20 mil, 30 mil guaraníes, yo capaz estoy cocinando en mi casa para 2 y hasta 3 personas, dependiendo de qué tipo de comida es la que voy a cocinar. Entonces, ¿qué hago? Si yo me voy con una lista al supermercado, lo que hago es evitar comprar artículos innecesarios, aquellas que el famoso oferta, no necesito, pero lo compro. Al menos que esa oferta esté dentro de la lista de las cosas que tengo que comprar. Y enhorabuena, entonces compro a menor precio. También es interesante que podamos comparar los artículos. Así que un mismo artículo que puede venir de 3 o 4 marcas diferentes, de la misma calidad en muchas ocasiones, y comprar el de menos costo. Ese también es un ejercicio muy interesante que si lo hacen, me darán la razón, y si no lo hacen, entonces les invito para que puedan realizarlo. Otro consejo práctico: controlar el costo de la energía eléctrica en el hogar, en la casa, en todos los lugares donde nos toque en realidad estar. Pero en particular, hoy queremos hablar del costo de energía en el hogar. Ustedes saben, muchos sabrán, de que hay electrodomésticos que siguen gastando energía eléctrica estando enchufados. La heladera no podemos desenchufar, lógicamente, eso se tiene que continuar. El microondas no se usa todo el día, se usa en momentos específicos, pero está enchufado 24/7. Entonces, ese microondas enchufado 24/7 sigue gastando energía eléctrica. Ese lavarropas enchufado 24/7 sigue gastando energía eléctrica. Entonces, hagamos el ejercicio de desenchufarlo y enchufar solamente cuando vamos a consumir. Vamos a ver a fin de mes cómo va a impactar en el consumo de la energía eléctrica. La ANDE trae en la factura los 3 últimos meses de consumo, e inclusive, hoy estamos en el mes de marzo, trae un comparativo de lo que fue el mes de marzo del año anterior y podemos ver en realidad cómo nos movemos, ¿verdad? Estamos en un ambiente cerrado, pero con una iluminación de ventanales y tenemos la luz eléctrica, los focos encendidos. Apaguemos los focos, enseñémosles a nuestros hijos que podemos estar ahorrando con eso. Y le estamos haciendo un bien también a la naturaleza, dicho sea de paso, ¿verdad?
Primero cuidamos el bolsillo, cuidamos la naturaleza y nos beneficiamos todos. Entonces, otro consejo práctico es la de que en tiempos adversos un ahorro importante, sobre todo hoy día, que es un tema tan vigente, es la del combustible y el transporte, ¿verdad? Con esta suba que estamos teniendo, es importante un poco revisar cómo nos estamos manejando, qué tipos de movimientos estamos haciendo. Si hay posibilidad de usar otros medios de transporte, hagámoslo. Si nos vamos al trabajo en el vehículo y solamente utilizo mi vehículo para irme de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa, utilicemos el transporte público. Lógicamente yo sé que nuestro transporte público hoy no es el mejor de los mejores, pero mi bolsillo me va a agradecer. Mi economía familiar se va a ver, va a ser más saludable, ¿verdad? Si usamos el vehículo, también podemos ver algún compañero de trabajo que me quede en el camino, que pueda aprovechar para alzarlo, compartimos el gasto del combustible, eh, etcétera, etcétera. Acá hay muchos ejemplos que podemos compartir, ¿verdad? En cuanto a los medicamentos, aprovechar días de descuento en medicación habitual. Si nosotros tenemos medicamentos que normalmente consumimos al mes, hay cadenas de farmacias que tienen descuentos hoy día semanales, jueves, viernes solo, alguna fecha en especial por la tarjeta de crédito. Si compramos con tarjeta de crédito, la recomendación siempre es pagarla a fin de mes o cuando venga el extracto, porque si no estamos financiando un consumo. Y entonces yo les animo a que hagan eso. En caso que tengan chicos en la casa, siempre es importante prever ciertos medicamentos para una eventual situación de salud, ya sea una gripe, una fiebre, un dolor de garganta. No necesariamente llegue el momento y hacer ese gasto, ¿verdad? Eso es también otra manera de prevenir situaciones. Y por último, y les resultará un poco gracioso, ¿verdad? La imagen que ven de un chico, un joven, un señor, la manera que la quieran ver, huyendo de los gastos que no están presupuestados, ¿verdad? Entonces, tratemos no, acá no hablamos de que tengamos que ser, de vivir oprimidos para no gastar, sino que ser razonables a la hora de hacer esos gastos. Seguidamente, quiero compartir con ustedes el uso eficiente de nuestros recursos y el endeudamiento. ¿Por qué? Porque hablamos todos estos temas. Porque parte de la educación financiera habla de que tenemos que tener un presupuesto, de que tenemos que ahorrar, de que el uso eficiente de nuestros recursos nos va a permitir tener una educación financiera saludable. Y siempre tenemos un momento en donde o necesitamos o nos encontramos en una situación en la que tenemos que endeudarnos. Y lo que tenemos que evitar es llegar al sobreendeudamiento, que es endeudarse más de lo que podemos, ¿verdad? Y antes de tomar un préstamo, sea de una casa de crédito, un banco, una financiera, cualquier entidad financiera, hoy mismo las propias casas de electrodomésticos están financiando también a crédito los artículos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? El destino del crédito. ¿Por qué es importante tener en cuenta y saber bien cuál es el destino del crédito? Porque eso me va a permitir saber qué monto yo necesito hacer mi préstamo. Muchas veces decimos, voy a prestar 5, 10 millones y no sabemos, y lo que necesitamos realmente es reponer la ladera que se me quemó y cuesta 3 millones. 7 millones me sobra si pedí 10, me sobra 2 si pido 5, hagamos el ejercicio, y ese 2 millones que me sobró, o lo que me sobró de lo que si presto 10, agarro y uso en otras cosas que son totalmente innecesarias. Entonces estoy financiando, ¿qué es lo que estoy financiando? Realmente tengo que saber el destino de mi crédito y sobre eso concentrarme para poder solicitarlo. Y para saber, una vez que yo ya sé cuál es el destino de mi crédito, tengo que establecer la capacidad de pago que tengo. ¿Y cómo establezco la capacidad de pago? Conociendo mi presupuesto, conociendo qué me ingresa, qué gasto y de qué dispongo para hacer frente a esa situación.
Entonces, sencillamente, a eso se refiere la capacidad de pago, la forma que yo tengo de hacer frente a ese compromiso que voy a asumir al tomar un crédito. Y como tercer aspecto que es importante también analizar es todas las ofertas de crédito que tengo disponible en el mercado. Muchas veces, y esto a modo de ejemplo, si yo quiero reemplazar algún electrodoméstico en mi casa porque ya está obsoleto, porque ya está viejo, porque por X motivo, es mejor que yo ahorre un poco y haga mi compra al contado. Voy a ganar muchísimo más a la hora de hacer esa inversión con el tiempo. Sin embargo, hay cosas que no pueden esperar porque se descompusionan y en el momento tengo que hacerlo. Entonces, ¿yo qué hago? Miro las ofertas que tengo en el mercado, analizo las condiciones de crédito de esas instituciones, inclusive miro qué otros gastos me están cobrando, porque muchas veces queremos mirar solamente la cuota, a ver si encaja en lo que es mi capacidad de pago. Y no nos detenemos a mirar en el interés que me está cobrando esa entidad. No nos detenemos a mirar qué otros gastos me están cobrando cuando yo estoy asumiendo ese compromiso. Entonces, les invito a hacer esa reflexión de todos estos aspectos que hasta parecerían inalcanzables, pero llega un momento que sí, que necesitamos hacerlo y tengamos en cuenta estos aspectos. Una de las principales causas de endeudamiento es el mal uso de las tarjetas de crédito. Y si vamos a hablar de tarjetas de crédito, probablemente tengamos que hacer un webinario totalmente aparte, porque esto sí amerita una educación financiera especial. Porque cuando yo analizo, cuando yo uso mi tarjeta de crédito, es porque hoy no dispongo de un efectivo que voy a disponer en un corto plazo. Entonces, cuando yo gasto en combustible, en supermercado o en comprar farmacia, tengo que pagar de ser posible, y vuelvo a decir, de ser posible, la totalidad de lo que usé de mi tarjeta, a fin de mes o cuando venga el extracto de ese consumo. Porque si no, lo que estoy haciendo es financiando un consumo algo que ya no existe. Yo compré del supermercado, ya consumí mi compra del super y yo estoy pagando en 2, 3 cuotas esa compra. Entonces, atendamos bien de hacer un uso eficiente y razonable de lo que son las tarjetas de crédito. Y como reflexión final sobre lo que es la importancia de ejercitar la resiliencia financiera, quiero compartir con ustedes estos pequeños tips. ¿Qué hace que logremos esa resiliencia financiera? Va a mejorar nuestra capacidad para afrontar la crisis y los imprevistos. Analicemos y realmente traslademos esto a nuestra situación cada uno en particular. Vamos a lograr una seguridad individual y familiar. Si nosotros somos felices, si nosotros estamos seguros, eso lo transmitimos a nuestro alrededor, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nuestro entorno más cercano. Y eso se ve reflejado después más hacia afuera, ¿verdad? Si nosotros tenemos objetivos y metas en la vida, claro, también eso nos va a ayudar, ¿verdad? El ahorro, como decía, si nosotros tenemos un ahorro para 3 meses o estamos planificando un ahorro para gastos a mediano o largo plazo, eso nos va a ayudar a tener metas en la vida más claras. Hay que creer en el ahorro y de esta manera nos va a ayudar a hacer frente a planes en futuro. Y por último, vamos a tomar decisiones más planeadas si es que tenemos una resiliencia financiera. Y con esto me quiero despedir de ustedes agradeciéndoles una vez más por su participación y nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias.